Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Nos sentamos. Muchas veces la gente dice, yo estoy muy ocupado, todo el día paso en 1000 cosas y no tengo tiempo para rezar, o no tengo tiempo para rezar el rosario. Y llega a la noche, intenta rezar y comienza una Ave María, comienza 2, ahí se empieza a dormir y muchas veces amanece con el rosario en la mano, pero dormido sin rezar el rosario o sin rezar las oraciones que se había propuesto. Entonces las personas dicen, pero ¿cómo yo estoy tan ocupado y cómo rezar? ¿Cómo dirigirme a Dios? Y en ese cúmulo de actividades, que como dice un sacerdote, es una máquina de no hacer nada, la persona se embarulla y pierde todo contacto con Jesús, con la Virgen, con el cielo, con la gracia sobrenatural. Y es bien lo que pasó aquí en este hecho que nos relata el Evangelio con Marta. Como ustedes saben, Marta, María Magdalena y Lázaro eran 3 hermanos muy queridos de Jesús y que tenían una casa muy buena, gente muy rica, en Betania. Y Jesús muchas veces iba a descansar allí con los discípulos. Y Marta era la mayor y por lo tanto era la que estaba más preocupada por atender bien a Jesús. Pero se metió en la parte práctica, en la actividad, sin poner en el centro de su actividad a Dios, a Jesús, a la gracia de Dios. Y entonces quedó un poco como queriendo ella hacer un buen papel ante Jesús, o sea, poniéndose ella en el centro. Y por eso Jesús le dice, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Cuando en la actividad, en el centro de la actividad, uno se pone como para brillar, como para sobresalir, esa actividad produce esa inquietación y esa agitación. Cuando la actividad está toda puesta al servicio de Dios, poniendo al centro la gloria de Dios y todo haciendo para la mayor gloria de Dios, esa actividad se hace en medio de la calma, se hace en medio de la tranquilidad y con lo mejor de la atención puesta en Jesús. Entonces, no es que haya dejar la actividad, sino que hay que distribuir bien el tiempo en el día y dar un espacio a la oración. Y en medio del trabajo también nosotros tener el alma puesta en las cosas de Dios. No hacer del trabajo un olvido completamente de Dios, de la divina providencia, de la gracia de Dios, de la oración, porque ahí es cuando nos metemos en esa máquina de no hacer nada. Fue lo que le pasó a San Pablo en la primera lectura. Él corrió y se perdió años de vida corriendo en pista errada, persiguiendo a los cristianos, hasta que de pronto Jesús se le aparece en el camino y ahí él empieza su actividad a producir frutos de gracia y de apostolado. Entonces aquí María
Jesús le dice, elige la mejor parte. O sea, es el amor a Dios que nunca puede decrecer, sino que es el amor a Dios, la devoción a la Santísima Virgen, tiene que ser siempre creciente, siempre en progreso. Pero también debemos hacer la otra parte, que es la parte de Marta, la parte de la actividad. O sea, ese conjunto de oración y acción es lo mejor que podemos dar a Dios, ese conjunto de la actividad y la contemplación. San Bruno, en la Cartuja, él se dedicó enteramente a la contemplación. Junto con los monjes se dedicaron al estudio, a la oración, al sufrimiento, y también tenían sus actividades en cuanto a producir los frutos de la tierra para sustentar la Cartuja. El famoso licor Chartres, que es hecho por ellos para sostener la Cartuja, esa primera Cartuja en Francia. Es muy interesante cómo se convirtió San Bruno. San Bruno era estudiante, era alemán, había nacido en Colonia, en plena Edad Media, y fue a estudiar a Francia, a la Universidad de París. Y allí él tenía mucha admiración por un profesor que justo murió estando él de estudiante, y cuando lo estaban velando en Notre Dame, en la catedral, de pronto se levanta el muerto en medio de las exequias y le dice, estoy siendo juzgado. Y ahí vuelve a acostarse, vuelve a reclinarse. Ahí paran las exequias, la dejan para el próximo día. Ahí el muerto se levanta nuevamente y dice, estoy siendo por un justo juicio condenado. Y ahí fue tan impresionante el hecho de que San Bruno ahí acaba con toda su vida de mundo y se dedica solo a la vida contemplativa, y se hace sacerdote, monje, funda la Cartuja. Entonces, pidamos mucho en este día a la Santísima Virgen que las actividades no nos quiten el amor de Dios, ni el espíritu de oración, ni nuestra vida de piedad, sino que al contrario, el espíritu de oración, la vida de piedad, la gracia de Dios, sean las que dirijan y orienten nuestras actividades. Y así podemos decir como dice el Salmo en su estribillo, dice, yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Yo en las actividades no pongo mi esperanza en mis cualidades, sino pongo mi esperanza en Dios. Y así, en medio de las actividades, que pueden ser muchas, mantendremos esa calma y ese espíritu de meditación, ese espíritu de pensamiento, ese espíritu de oración en medio de la actividad. Entonces pidamos esto a Santa María Magdalena, a Santa Marta y a San Bruno. Ave María Purísima.